Buenos días, en el día de hoy las niñas del grado 10º modalidad académico grupo 2 vamos a presentar el trabajo autónomo donde el contexto de ese trabajo se realiza dando respuesta a los efectos e impactos de manera espiritual, económica, política, social, ambiental, tecnológica en la Amazonía. La espiritualidad tiende a considerarse como la dimensión más esencial del ser humano, por relacionarse con aspectos inmateriales como nuestra capacidad de amar o de tener compasión, proviene desde lo más profundo de nosotros mismos. En la pandemia presentamos varias crisis, ya sean económicas o emocionales. Se puede decir que nos vimos obligados para fortalecer y crear una mejor relación con Dios, con nuestros familiares y amigos, pero la más importante de todas fue la relación hacia nosotros mismos. En la pandemia tuvimos que aprender a tolerarnos como familia, como compañeros y aprender a comprender y a valorar a los demás, ser más solidarios debido a que no todos tuvimos las mismas oportunidades o fuerzas para superar esta situación. Al crear una mejor relación, el ser humano le puede brindar una mejor relación a su prójimo, un apoyo, puede brindarle un consejo y en estos momentos de crisis le puede brindar una compañía sin estar cerca. Asimismo, aprendimos el que es amar, cómo podemos amar a una persona y cómo podemos amarnos a nosotros verdaderamente y valorar a nuestra familia, al apoyo y la compañía que nos brindan ellos. Principalmente la pandemia ocasionó que las iglesias cerraran y las personas no podían ir a misa. Debido a esto empezaron a reproducir en vivos en el cual se daba la misa. Era transmitido a través de la televisión o de algunas redes sociales. Esto también ocasionó que algunas de las celebraciones que se hacían pues ya no se podían hacer presencialmente. Entonces empezaron por ejemplo como la Semana Santa, que no estuvo presencialmente, no se pudo elaborar presencialmente, sino que lo hicieron a través de pues en vivos y todo eso. Pero aunque esto ocasionó la pandemia, esto no impidió que las personas dejaran de seguir a Dios. La pandemia tuvo un gran impacto en el aspecto social, debido a los cambios tan drásticos en la vida cotidiana. Para muchas personas les resultó complicado adaptarse a todas las medidas de bioseguridad que se plantearon, ya que todo se volvió virtual durante la cuarentena. Y lastimosamente, el estado económico de algunas personas no les daba para adquirir las herramientas necesarias. Esto presentó inconvenientes para el desarrollo de las actividades que generalmente se realizaban en la cotidianidad, ya que debido a la pandemia no se podía salir de casa y estas actividades se debieron realizar de manera virtual con el fin de evitar encuentros y acercamientos de la población de forma presencial. Esto fue quebrantando las relaciones sociales de la población, pero de cierta forma también creó una unión en su entorno familiar y algunos allegados. La economía se vio muy afectada durante la pandemia debido al aislamiento obligatorio, en el cual existieron muchos desempleos o muchas de las empresas medianas y pequeñas se vieron en la obligación de cerrar por falta de ingresos para levantar o sostener sus negocios. A su vez, muchos de los supermercados o domiciliarios, los cuales estaban autorizados para salir, subieron los precios de sus productos. Así que la falta de empleo y la subida de precios fue uno de los factores principales para que las personas se vieran afectadas en la economía y de la cual muchas aún se están recuperando. Bueno, en lo político sabemos que todos los gobiernos del mundo implementaron controles estrictos sobre el movimiento en respuesta a la pandemia del COVID-19, con el objetivo de interrumpir la transmisión mediante la reducción del contacto y también tratar de controlar la propagación de este, y como consecuencia deja un gobierno muy débil y con una economía pésima. Diversos estudios han confirmado que el ambiente, la contaminación disminuyó y que algunas especies han vuelto a su hábitat natural. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, dijo que había disminuido las emisiones por efecto invernal gracias al confinamiento. Por otro lado, el doctor Vanegas afirmó que la contaminación atmosférica, el calentamiento global, las lluvias ácidas y los gases había disminuido un 40%. Esto se hablaba de la recuperación biodiversa. También en las grandes ciudades se observó la mejoría en el aire y también disminuyó el dióxido y nitrógeno y partículas tóxicas. La tecnología en tiempos de pandemia fue un gran avance, ya que al todos estar en cuarentena se necesitaba un medio de comunicación.
Entonces el uso de las TIC lo que hizo fue facilitarnos esa comunicación mediante dispositivos electrónicos como celulares o computadores, mediante también plataformas digitales. Por lo menos se podían hacer reuniones en Zoom, en Meet, se podía chatear por WhatsApp, entre otras aplicaciones y herramientas digitales. Todo esto fue una gran ventaja y avance para toda la población, ya que nos ayudó a mantenernos en contacto, además de que por lo menos la educación y los trabajos se podían continuar. Sin embargo, también hay que destacar que muchas de las personas que pertenecemos a la Amazonía somos de economía baja o media. Por lo tanto, muchos de los habitantes, como por ejemplo estudiantes, no tienen la suficiente dinero para adquirir algunos aparatos electrónicos o por lo menos red de internet. Muchas gracias por su atención y espero que este video haya sido de su agrado.